Bueno, hace unos días resulta que la oposición, los periodistas sesgados de nuestro país y también esos medios tradicionales estuvieron allí en primera plana. Pero básicamente es porque, según ellos y según lo indican, supuestamente el presidente Gustavo Petro les está vulnerando su derecho a la libre expresión. Les está vulnerando su derecho a la libertad de prensa, según lo indican ellos. Sin embargo, pues ahí sí no hablan absolutamente nada de cuando son los medios tradicionales los que utilizan sus medios y plataformas para poder difundir información falsa sobre el gobierno nacional. De hecho, han llegado a tanto que incluso ahora están utilizando esa jugada de utilizar esos textos y esos titulares completamente tendenciosos y amarillistas en donde no mencionan en qué años o en qué periodos se dieron casos de corrupción para que las personas crean que se dieron en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Recordemos que lastimosamente Colombia es uno de esos países en Latinoamérica que menos lee y básicamente se quedan solamente con el titular, y a partir de eso pues entonces empiezan a difundir información falsa por todo lado, diciendo que es el gobierno del presidente, que el gobierno del presidente Gustavo Petro hizo esto y aquello, cuando en realidad se dieron fue en gobiernos pasados, actos de corrupción que se dieron en gobiernos pasados, pero que los medios continúan alimentando esa falsa narrativa de que se dan en este gobierno. Sin embargo, quiero que recordemos en su momento cuando era Uribe el que realmente atacaba a los medios y a los periodistas de nuestro país, y que en ese tiempo no pasó absolutamente nada, contrario a lo que está sucediendo ahora, pero es solamente porque el presidente se está defendiendo de esas calumnias infundadas por la oposición y por los medios tradicionales de comunicación de este país. Iván Cepeda en abril del año 2022 publicó este video y quiero que lo recordemos porque es preciso para esto que está sucediendo. Él escribió lo siguiente: Uribe dice que Petro atacará la libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación. Recordemos un poco la historia y la realidad. Recordemos aquí entre todos. Presten atención, por favor. Usted se ha comprometido a mostrar las declaraciones de renta de sus hijos. Perdóneme, joven, no vengas con eso. Mira, primero, los hijos míos todo lo declaran. Segundo, yo le entregué las declaraciones de renta de toda mi vida. Entregué las declaraciones de toda mi vida al Procurador General de la Nación. ¿Y por qué no a los medios? ¿Que se saldría usted? Esto es, ¿a usted le parece que es poquito? Que además mis bienes son públicos. No me trates con suspicacia, que si en alguna parte conocen mi honradez es aquí. Yo te tendría que decir a ti que por más espíritu de periodista que tengas, no acepto que vengas a maltratar mi honra. ¿Por qué? Porque mis bienes son totalmente conocidos. Tengo una empresa ganadera en el departamento de Córdoba, una casa donde vivo que está construida en la finca que tiene mi suegro hace casi 50 años. Tengo unos caballos que vienen de mi abuelo de 1920. El sector privado conoce mis negocios. Yo creo que soy el único presidente de Colombia que le ha contado al país los bienes que tiene, las cuentas bancarias que ha tenido y que le ha entregado a un procurador. No la declaración de renta del momento en que asumí la presidencia y la declaración de renta del momento en que salí de la presidencia, sino las declaraciones de renta de toda mi vida. Y se lo entregué a un procurador que era de la oposición, al doctor Edgardo Maya. No le acepto a usted que me venga a hacer una entrevista para tratarme como un delincuente. No, son preguntas. No, uno también tiene que respetar al ser humano. Ustedes mismos lo escucharon, o sea, según él, no acepta que los periodistas le hagan preguntas, en este caso de acuerdo a su declaración de renta, porque entonces ya lo están tratando de delincuente, según él, es lo que él menciona. Pero adicionalmente quiero que recordemos también este otro fragmento. Este es una recopilación de varias entrevistas que le hicieron en su momento a Álvaro Uribe Vélez, el acusado Álvaro Uribe Vélez, y en donde se ve esa clara oposición a los medios de comunicación, y que en ese momento pues no sucedió absolutamente nada. Victoria escribió lo siguiente a través de su cuenta de X: bueno, qué tranquilidad que ningún presidente les va a decir cómo hacer su trabajo. Escuchen ustedes atentamente estos fragmentos, porque esto sí es violentar la libertad de expresión y por supuesto esa libertad de prensa de los periodistas de nuestro país. Escuchen. Yo quiero ver que haya un turno de ustedes y pregunten lo que quieran, porque no quiero eludir ningún tema de ustedes. No, ya, sí, más preguntas sobre ese tema no, los temas son muchos. Queridos periodistas, más preguntas sobre temas de fondo.
o sobre el que quiera. No, mire, ese es un tema insustancial. Ese no es el tema, querido amigo. No me diga evasivo, que yo he sido muy respetuoso con ustedes. Esa pregunta me la hacen los que no me conocen o los adversarios políticos. Hay unos periodistas que les gusta es tener una amistad espúrea con la justicia para que les den filtraciones. Por eso a mí no me gusta darles entrevistas a ustedes. Me meten en lo mismo, ¿para qué? Querido amigo de Noticias 1, yo le ruego no grabarme más. No se vaya a hacer decir usted terrorista sin camuflado. Senador, usted habla de impunidad, pero el caso de los falsos positivos, ¿qué se les puede decir a las víctimas de los falsos positivos? Gracias, querido periodista. Publicitado por Telesur y Canal Capital, medios de comunicación serviles del terrorismo. Mire, no me saque el tema, le ruego, apreciado periodista. Otra pregunta. Creo que es una pregunta válida y todo un proceso. Otra pregunta. Dios, ustedes mismos escucharon a Álvaro Uribe Vélez, o sea, en qué momento el presidente Gustavo Petro ha dicho o ha mencionado, o cuando fue senador mencionó que supuestamente algunos medios de comunicación eran serviles del terrorismo. Declaraciones completamente peligrosas, esas sí son declaraciones peligrosas, y en ese momento no sucedió absolutamente nada. O como él mismo lo mencionó ahí, no me diga que usted es un terrorista sin camuflado. ¿Qué son esas afirmaciones tan peligrosas en este país, en donde efectivamente asesinan a varios periodistas por contar la verdad, por decir la verdad de lo que está sucediendo en nuestro país? Pues bueno, resulta que en efecto hace unos días varios periodistas hicieron una carta, firmaron una carta para enviársela al presidente Gustavo Petro. Es una carta abierta. Quiero que antes de irnos a este trino de Espinosa nos vayamos para esa carta y la leamos rápidamente, en donde varios periodistas de varios lugares del país la firmaron para pedirle al presidente Gustavo Petro pues un poco más de mesura en cuanto a las supuestas declaraciones que él ha hecho a través de sus redes sociales. Esta carta la publicó El Espectador, pero ustedes la pueden encontrar en cualquier medio porque es completamente pública. Y dice así: carta pública de periodistas al presidente Petro. Respetado presidente Gustavo Petro, nos dirigimos a usted, periodistas que trabajamos en medios o de manera independiente y residimos en distintas regiones de Colombia. No suscribimos este mensaje a nombre de ninguna asociación en particular en este momento. Nos une la enorme preocupación que tenemos frente a las agresiones que constante y generalizadamente usted viene haciendo en contra del ejercicio del periodismo. Son públicas, así que no vale la pena enlistarlas aquí. En cambio, sí queremos destacar que cada vez que usted trina o lanza una declaración descalificando o estigmatizando, muchas veces con mentiras, a la prensa en general, se desatan olas de insultos e intimidaciones y un mal ambiente en contra de nosotros y nuestro trabajo. Reconocemos que urge concretar el debate sobre la calidad del periodismo. Hay un descrédito en buena parte justificado que ha menoscabado el contrato social de confianza que debe haber entre periodistas y ciudadanos. Así que, por supuesto, esta no es una defensa de libertad para mentir, pero la mentira, señor presidente, y cualquier otro desacuerdo que usted tenga con una publicación debe enfrentarse con las herramientas dispuestas para ello. Están contempladas en la Constitución que usted juró cumplir, entre ellas el derecho a la rectificación y el de réplica. Se lo recordamos a usted y de paso a todos los poderosos. Cada vez que usted decide esquivar ese camino constitucional y tomar la senda de la agresión y descalificación generalizadas, está desgradando el debate público y dando un pésimo ejemplo a otros personajes del poder que pueden sentir validación para hacer lo mismo o arremetidas peores. No le corresponde al presidente decidir quién hace buen o mal periodismo, ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. La libertad que defendemos y le pedimos defender no es otra cosa que ese sostén fundamental de la democracia llamado libertad de expresión. No puede haber buena prensa si primero no se garantiza y protege ese derecho humano universal. Desgraciadamente, varios países de nuestra América Latina lo están perdiendo. No permita usted que eso ocurra en el país. No es la primera vez que esta inquietud surge en Colombia. Ya otros gobiernos antes del suyo habían agredido al periodismo con graves señalamientos a colegas y evasivas a las obligaciones de protección a la prensa. Sin embargo, sí es esta la primera ocasión en la que la
embestida incluye de manera directa a la Fundación para la Libertad de Prensa, la organización no gubernamental que desde hace años es esencial para el ejercicio de nuestro oficio, sobre todo en las regiones en donde evidentemente ser periodista conlleva más riesgos. La FLIP hace acompañamiento cuando denunciamos amenazas, ofrece respaldo económico para la reubicación temporal de aquellos a los que nos toca dejar nuestras ciudades o pueblos, brinda asesorías legales cuando llegan procesos judiciales en represalia a nuestras publicaciones, representa legalmente a familias de periodistas asesinados. Podríamos seguir, pero creemos que esos argumentos deberían ser suficientes para que usted y los seguidores que le hacen coro en redes comprendan lo que está en riesgo. Durante lo que va de su mandato han sido asesinados 5 periodistas en Colombia por causas relacionadas con el trabajo periodístico, todos de la periferia. Sus nombres eran Rafael Moreno de Córdoba, Wilder Córdoba de Nariño, Luis Gabriel Pereira de Córdoba, Mardonio Mejía de Sucre y Jaime Vázquez de Norte de Santander. En honor a su memoria y por todos los que queremos seguir cumpliendo nuestro deber de informar, le pedimos parar las estigmatizaciones contra un oficio que solo espera de usted garantías y respeto. Y allí ustedes pueden ver cuáles son esos periodistas y los lugares desde donde firmaron esta carta abierta al presidente Gustavo Petro. Lugares como Sucre, Manizales, Guajira, Cauca, Santander, Tolima, Cali, Risaralda, Antioquia, en fin, ahí están incluso los medios en los cuales estos periodistas trabajan, en qué lugares, en qué municipios, en qué ciudades, desde donde firmaron efectivamente esta carta al presidente Gustavo Petro. Varias cosas por decir, ¿no? El presidente Gustavo Petro lo que está haciendo en este momento pues es defenderse de todas esas calumnias y esas mentiras que dice el periodismo de nuestro país, pero en ningún momento ha hecho aseveraciones o ha hecho amenazas en contra de los medios tradicionales de comunicación como sí ocurrió en gobiernos pasados. Y posiblemente eso es algo que la oposición de este país pues tergiversa hasta más no poder. Es decir, ellos creen que el presidente Gustavo Petro está en contra de los medios de comunicación y por eso le dicen dictador, cuando en realidad un dictador es cuando cierra los medios, cuando bloquea lugares del país, cuando bloquea pasos, cuando sesga completamente la información, y eso claramente no está sucediendo en Colombia. Por eso, Espinosa, él aparece en X como Espinosa Radio, es un periodista de Caracol Radio. Y él republicó esa carta que nosotros acabamos de leer, de esa carta abierta al presidente Gustavo Petro, y él trinó lo siguiente con un pedacito de esa carta que mencionaba: no le corresponde al presidente Gustavo Petro decidir quién hace buen o mal periodismo, ni tampoco ejercer una presión indebida a la prensa. Suscribo cada palabra, es decir, él está completamente de acuerdo con lo que menciona ahí. Por eso el presidente Gustavo Petro le respondió inmediatamente, y quiero que ustedes presten muchísima atención a esta respuesta porque él le está diciendo la verdad. El presidente Gustavo Petro le respondió: es a mí a quien me corresponde defenderme de la calumnia, a nadie más. Ustedes han evadido mi cuestionamiento transformándolo en un ataque a la prensa como si fuera un dictador, pero yo he sido concreto. ¿Por qué algunos medios usan la calumnia sistemáticamente contra mí y tratan de cambiar a como dé lugar y desesperadamente la percepción popular sobre el gobierno? Respuesta: porque obedecen la ideología excluyente de sus poderosos dueños y buscan reemplazar el progresismo por la misma injusticia y sangre de siempre. Es lo que le respondió el presidente Gustavo Petro, y ahí está dejando claro que lo único que está haciendo es defenderse de las calumnias de los medios tradicionales. Espinosa volvió y le respondió, y esta vez le dijo lo siguiente: no, presidente, quien evade su responsabilidad defendiendo, como juró hacerlo, la libertad de prensa es usted con sus mensajes como este que acaba de escribir. En la carta que parece no haber leído se reconoce el debate sobre la calidad del periodismo y se dice, más importante aún, que no será un gobierno el suyo o cualquier otro quien nos dicte la forma de hacer nuestro gobierno. La carta, presidente, dice: la mentira, señor presidente, y cualquier otro desacuerdo que usted tenga con una publicación debe enfrentarse con las herramientas dispuestas para ello. Están contempladas en la Constitución
Constitución que usted juró cumplir, entre ellas el derecho de la rectificación y el de réplica. Se lo recordamos a usted y de paso a todos los poderosos. Pedirle que no ataque al periodismo con el enorme poder que usted tiene no debería tomarse como una amenaza, sino como una obligación de quien dice ser un demócrata. Finalmente, la carta está firmada por colegas en regiones como Arauca, el Cauca, Bolívar y otras que sufren por su estigmatización. Es a ellos a quien debería responder que ni hacen parte de conspiraciones de poderosos dueños ni esperan nada distinto a que se les permita ejercer su oficio. Aquí, respecto a esta respuesta de Espinosa, yo sí quiero mencionar algo preciso, y es que el presidente Gustavo Petro nunca se ha ido en contra de medios que estén en lugares alejados o de la periferia. O sea, eso es completamente claro. Si nosotros seguimos al presidente Gustavo Petro, tenemos en cuenta y tenemos claridad de que el presidente ha hecho rectificaciones de los medios tradicionales, medios como Blue Radio, Revista Semana, la revista Cambio incluso, ¿qué otro medio? La W, la FM, esos medios tradicionales de nuestro país, pero que el presidente en efecto se vaya en contra de esos periodistas de la periferia, de lugares alejados de nuestro país, jamás, o sea, nunca. Y el presidente le respondió: la libertad de prensa no es libertad de calumnia. Excelente frase. La libertad de prensa no es libertad de calumnia, que es lo que hacen los medios tradicionales. Tus derechos llegan hasta mis derechos. Esa es la libertad. Yo garantizo su libertad, pero ustedes no garantizan mi derecho al buen nombre. Creen bajo el guión de sus jefes que un líder de izquierda no debe ser respetado y al contrario debe ser eliminado, que la perspectiva alternativa al desarrollo debe ser silenciada, censurada para que no vuelva a ocurrir su elección, que la democratización que promueve el gobierno los asusta, que no quieren los cambios cuando el pueblo vota por ellos, que ven el acuerdo nacional como el mantenimiento de lo que hay y lo que hay produjo en el país más desigualdad del mundo y la violencia. Colombia pide a gritos reformas y esas reformas significan ralentizar grandes negocios de unos pocos para darle cabida a los demás. Que yo no puedo decir que es un buen y mal periodismo, de acuerdo, pero el gran capital tampoco debe decidir cómo se informan a los colombianos. Contundente la respuesta del presidente Gustavo Petro, nada más que decir, y me quedo simplemente con esa frase que dice que la libertad de prensa no es libertad de calumnia, como le están haciendo esos medios tradicionales. El Pasquín, por ejemplo, que no tenemos ni siquiera necesidad de mencionarlo porque ya sabemos a qué medio no estamos haciendo referencia. Claro, completamente claro lo que dice el presidente Gustavo Petro aquí, y que por supuesto esos medios tradicionales de comunicación no están haciendo en lo absoluto nada para que se le garantice a él ese derecho de la libertad, pero sin calumnia, el derecho al buen nombre, como lo menciona el presidente allí a través de su cuenta de X. Pues bueno, yo quiero invitarlos a que ustedes comenten, a que nos dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan de lo que el presidente Gustavo Petro comentó a través de su red social, pero sobre todo de todo este tema que está sucediendo con los medios tradicionales de comunicación, que siguen haciendo daño en nuestro país, que siguen mintiendo, que siguen calumniando, pero que no hay ninguna entidad que regule la información que estos medios transmiten a los colombianos. Así que los leo, invitadísimos también a que compartan, a que se suscriban, a que nos escriban y por supuesto a que repliquen esta información a todas esas personas que ustedes conocen para seguir desmintiendo a esos medios tradicionales de comunicación. A todos, gracias por llegar a esta parte del video. Nos vemos en un próximo video y pendientes porque todos los días les estamos sacando información para que ustedes estén siempre informados a través de los medios alternativos. Gracias a todos. Chao.